Hola, compañeros, estimados participantes de este curso para la generación de programas de trabajo para el aula, la escuela y la comunidad en la educación media superior. Estoy haciendo este videito porque, bueno, he recibido algunas participaciones del foro y hasta ahorita he recibido 12 trabajos, 11 trabajos de la evidencia de aprendizaje 1. Nuestra fecha límite era el día de ayer para esa entrega. Digo, todavía la pueden entregar, obviamente, con una penalización por retraso, ¿no? Tengo algunas inquietudes con respecto a las participaciones que he leído y me gustaría saber si ustedes han revisado la documentación, porque en la sección de avisos yo les compartí la liga y la documentación de dónde se encuentran todos estos, todo lo que es el marco curricular de la nueva escuela, y también viene en la guía académica en sus referencias de cada una de las lecciones del módulo. También les compartí por aquí las presentaciones de la SEP de varias de las cosas que tiene la nueva escuela mexicana. Entonces yo tengo algunas inquietudes con respecto a sus participaciones, porque las participaciones en el foro tienen esta solicitud de que su participación debe de ser argumentada. Miren, me voy a ir a el foro. Y dice, a partir de lo revisado en la lección 1, añade un nuevo tema de discusión con base en tu respuesta a las 4 preguntas que se presentan enseguida, coloca un texto llamativo, etc. Y en las rúbricas, a ver, déjame voy por acá, y en las rúbricas les dice que deben ser respuestas argumentadas. Su participación en el foro responde de manera argumentada a las 4 preguntas. ¿Qué significa esto de argumentada? Argumentada significa que tienes bases sólidas para responder lo que se pregunta, que das, valga la redundancia, argumentos para responder lo que estás haciendo. Entonces, si tú piensas que la NEM trae un nuevo cambio de paradigma educativo, tienes que decir los porqués, ¿sale? Y pues de repente me inquieta un poco que hagan una repetición de elementos o que leyeron en la lección 1, o que no hayan revisado muy bien, o que se dejen llevar por radio pasillo, ¿no? Yo lo que veo mucho es que hacen falta los argumentos. Me gustaría que como docentes se pregunten y critiquen, no critiquen en mala onda, sino que ustedes se pregunten de dónde sale la nueva escuela mexicana, cuáles son esas diferencias que tiene con los programas anteriores. Ustedes con cada programa tienen capacitaciones, leen todos los documentos, quiero pensar, y ustedes trabajan diario con sus estudiantes, diario trabajan con sus estudiantes, y si bien hay cosas que debemos cumplir, sí tenemos apertura para aplicar un montón de estrategias didácticas, de materiales, etcétera, que sí podemos hacer a pesar de las limitaciones que tengamos en nuestros centros educativos. Entonces, estas dudas me preocupan un poco, por eso medio tartamudeo cuando traigo una preocupación. Pues sí, es un poco difícil ponerla de tal manera que otros comprendan, ¿no? Que esa es una habilidad que debemos tener, o poder utilizar un vocabulario asertivo para exponer nuestras preocupaciones, ¿no? Entonces, bueno, en esta diapositiva que era de la primera reunión sincrónica, a la que solo asistieron 2 en la matutina y en la nocturna no asistió nadie, no son las sesiones no son obligatorias, pero bueno, asistieron 2 nada más, ¿no? De 40 profesores. Y bueno, yo quisiera que vieran esta diapositiva.
Ay, se me fue para la otra pantalla. Ay, genius. Ok, entonces, ¿qué dice aquí que es la NEM? ¿Qué quiere lograr? Quiere lograr que las estudiantes y los estudiantes tengan derecho a recibir una educación de excelencia. Eso lo tenemos en el artículo tercero desde siempre, ¿no? ¿Cómo se garantiza una educación de excelencia? ¿Solamente con los programas educativos o también con infraestructura? Porque infraestructura nos hace falta, número de escuelas nos hace falta. Tenemos todavía muchos kinders donde son multigrado, tenemos todavía muchas primarias que no tienen agua, que no tienen donde lo puedan comer los alumnos, y no nada más primarias, secundarias, preparatorias, etcétera. Tenemos una infraestructura muy pobre. Tenemos para una educación de excelencia que subir el presupuesto en la educación, eso es mandatorio. Entonces hay cosas que no son nada más son a partir del aula, sino a partir de la infraestructura que se tiene, ¿no? Y no nada más la infraestructura en educación, hablando de aulas, de libros, de acceso a internet, de acceso a la cultura, sino estamos hablando también del acceso social a trabajo para que los papás puedan trabajar y los niños no tengan que ir a la escuela, etcétera. Aquí hay mucho tema de conversación, muchísimo tema de conversación. Luego, inclusiva. ¿Inclusiva sobre qué? A mí me gustaría que ustedes pensaran en inclusivo sobre qué. Esta educación va a ser inclusiva nada más porque quiere incluir a ciertos grupos o porque realmente se va a fijar en las diferencias individuales de todos los estudiantes. Y tenemos 40 estudiantes por grado. Y para dar una educación de excelencia con 40, 50, 60 estudiantes por grado, hasta 30 son demasiadísimos, esa educación de excelencia en la inclusividad no se puede cumplir con un solo profesor. No hay psicopedagogos, los mismos profesores en las preparatorias somos los tutores de tantos grados y tenemos que andar correteando a los alumnos afuera de la escuela y dónde estás y cómo estás y tocar puertas. Hay que pensar en esas cosas. No todo va solamente desde un modelo educativo. Yo hasta ahorita en todos los documentos que he revisado no he visto que se hagan esos cambios. Lo inclusivo no es nada más que seas indígena, que seas mujer, que seas blanco, que seas negro, que seas mestizo, que, no, que seas, que será, que tengas alguna discapacidad. No, no va sobre eso, sino sobre todas las diferencias individuales de los estudiantes, ¿sale? Independientemente de región, sociedad, etcétera. ¿Sale? Pluricultural, pues ya hablamos de eso, de las diferentes culturas que hay en México. Y cuando hablamos de diferentes culturas en México, hablamos de, sí, pueblos indígenas, de lo rural, de las ciudades y de todas las personas que vienen de otros países que viven con nosotros. Un montón de personas son de otros países y debemos tomarlas en cuenta. ¿Sale? Bueno, lo colaborativo, ok, totalmente de acuerdo. Se supone que quiere lograr que el aprendizaje sea colaborativo, pero no ya teníamos este paradigma educativo colaborativo en nuestras aulas. No se supone que ya éramos incluyentes en nuestras aulas los docentes. No se supone que los docentes ya nos dedicábamos a dar educación de excelencia y luego equitativo. Lo equitativo viene desde lo social, no nos dedicábamos los docentes a dar educación equitativa en nuestras aulas. Esas son las cosas que a mí me preocupan, porque si bien todo esto suena súper bonito y está muy padre y lo que sea, a mí me preocupa que los docentes digan que esto viene a ser un cambio de paradigma, porque entonces, ¿qué estábamos haciendo antes? No, no dábamos educación de excelencia, no nos esforzábamos al máximo por dar educación de excelencia, hablo desde los docentes. No éramos inclusivos en nuestras aulas, que hacíamos discriminación porque había una persona diferente en nuestra aula, independientemente de la condición que fuera. Hay maestros que hacen eso, qué preocupante. Los maestros no respetan la pluriculturalidad en sus aulas. Qué preocupante. Los maestros no hacían trabajo colaborativo en sus aulas. Qué preocupante. O sea, todas estas cosas
no sé, maestros, me preocupan porque yo como maestra tengo 20 años en esto. Como maestra, esas son las cosas que son parte de mi práctica docente diaria. Entonces no entiendo por qué hay un cambio de paradigma. Ustedes no aplicaban, o todos los docentes o muchos docentes no aplicaban estas cosas en sus aulas, me preocupa, me preocupa. Luego, formar estudiantes con orientación integral, humanista, con relación a la comunidad. Ok, no estábamos formando estudiantes integrales. En tu aula tú no te dedicabas a que el estudiante, aparte de que aprendiera los contenidos de tu materia, también comprendiera por qué socialmente eran útiles, por qué económicamente eran útiles, etcétera, etcétera, por qué para la comunidad eran importantes, qué podían hacer con esos conocimientos fuera del aula, con esas habilidades. Me preocupa porque se supone que para eso los educamos. No los educamos para que sean enciclopedias, los educamos para que pertenezcan a una sociedad, para que pertenezcan a una comunidad. Y esto nada más en el panfletito ¿sale? Dar continuidad, coherencia y continuidad pedagógica a la trayectoria educativa desde los 0 a los 23 años. Pues se supone que eso hacíamos, ¿no? En primer grado los estudiantes ya deberían saber leer, ¿no? Que yo no estoy de acuerdo con que a los 6 años los estudiantes ya sepan leer. Hay razones pedagógicas de peso para que el estudiante se desarrolle de otra manera, pero en nuestro sistema educativo mexicano ya se supone que en la primaria ya saben leer. Ok. Textitos, oraciones, etcétera. Ah, muy bien. Y ya cuando lleguen a la universidad ya tengan un sentido, un criterio para poder realizar skimming y scanning en las lecturas, ¿no? Se supone que eso se hacía. Yo estoy de acuerdo que no se logra. Yo estoy de acuerdo que no se logra porque yo recibo estudiantes en la universidad que no tienen esas habilidades y muchísimas más. Pero eso tiene que ver con nuestro trabajo docente, porque sí había todas esta continuidad pedagógica sí la había. Hablando de planes y programas. Había muchas cosas que había que cambiar, sí. De acuerdo al desarrollo psicológico y biológico de los estudiantes se tenía que cambiar, sí, totalmente de acuerdo. Pero estos programas de estudio no me convencen. Estaba leyendo el de literatura de primero de preparatoria y en primero de preparatoria apenas están leyendo El Señor de las Moscas, The Lord of the Flies. Apenas están leyendo La Granja. Apenas están leyendo Hamlet. O sea, eso se lee en primero de secundaria. Yo lo vi con mis estudiantes en primero de secundaria, cuando daba secundaria, entre otros textos, ¿no? Entonces creo que ahí hay cosas que no son muy congruentes. Bueno, reconocer a la educación como el principal faro de la transformación y desarrollo social. Totalmente de acuerdo, la educación siempre es parte de la transformación y del desarrollo social, pero sí y solo sí se hace de esta manera tripartita. Y eso de lo tripartita ya lo tenemos tenemos años hablando de esto, de que debe de ser familia, escuela y sociedad. Familia, escuela y sociedad. Ya lo sabíamos. Entonces, yo no veo muchas cosas nuevas. Veo cambios, sí, pero no veo cosas nuevas. Entonces, cambio de paradigma, no lo sé. Les estoy dando mi punto de vista, las cosas que a mí me preocupan, porque veo que muchos docentes tienen o les falta leer los documentos que están en la SEP. Bueno, este es mi comentario de apertura. Todavía voy a seguir un poquito más. Bueno, entonces continúo con el comentario que hice en la primera parte. Bueno, los compañeros que asistieron a la sesión sincrónica les hice estas preguntas, ¿no? Y estas preguntas a propósito de lo que dice la NEM. ¿Ok? La pregunta es para ti, docente, ¿me siento libre cuando enseño? Hay muchas cosas que hacen que no nos sintamos libres, ¿no? Por ejemplo, esto de la formatitis, ¿no? Que entrega formato para esto, formato para aquello, y te quitan mucho tiempo de planeación, de creatividad, etcétera.
Pero bueno, por ahí de repente algunos docentes comentan que no se sienten libres porque hay muchos límites para los temas que pueden hablar, para las vinculaciones que pueden hacer, para los proyectos que pueden realizar, etcétera. Entonces, esa es una de las preguntas. Ahora, ¿esto tiene que ver con el sistema educativo o tiene que ver con el centro escolar con el que trabajas? Yo siempre recomiendo que si el centro escolar donde tú trabajas no es el adecuado para ti, lo mismo que fuera que tu trabajo en cualquier empresa, pues mejor busques un lugar más adecuado para tus principios, tus valores, tus ideas, etcétera. Creo que es lo más recomendable. Bueno, ¿qué porcentaje del libro de texto no utilizo durante el curso? Eso es muy importante. Si tienes libro o si no tienes libro, también tiene que ver con el programa de estudios. A lo mejor no cumpliste el programa de estudios, a lo mejor le aumentaste cosas, a lo mejor era un programa de estudios muy así, chiquitito, etcétera. Tengo clara la diferencia entre disciplina y castigo, entendiendo que la disciplina y el castigo no es lo mismo. La disciplina se genera por tus estrategias en el aula, por cómo manejas las actividades, por cómo manejas las normas en tu salón, etcétera. ¿Ok? ¿Cuántos minutos han hablado mis alumnos durante la clase? Eres de los maestros que piensan que los alumnos no deben participar, no te deben hacer preguntas, etcétera. Hablando de preguntas, hablando de cuestionar lo que se aprende. ¿Ok? No trabajan en equipo la mayor parte de los días, etcétera. ¿Qué aplicación tiene para la vida real lo que estoy enseñando a mis alumnos? Si lo que tú estás enseñando a tus alumnos, tú crees que no tiene aplicación para la vida real, imagínate tus alumnos, y siempre les digo a los alumnos, siempre les digo a mis alumnos, todo aprendizaje es útil para la vida real. Todo aprendizaje es útil. ¿Por qué debo saber escribir? Porque tú cuando seas psicólogo, este, abogado, ingeniero, etcétera, vas a tener que realizar informe. Bueno, hasta para el OXXO tienes que saber escribir, ¿sale? Bueno, ese es un ejemplo. ¿Cuántos cursos llevo explicando lo mismo de la misma forma? Esta es una pregunta que se les hace a propósito de que yo he visto docentes que les dan las mismas actividades, la misma cátedra, la misma cosa a todos los estudiantes desde hace 20, 15, 5 o 6, es más, 3 clases anteriores. O sea, no, tú tienes que adaptar tu clase a tus alumnos, no tus alumnos a tu clase. ¿Qué tipo de preguntas predominan en mis clases, las cerradas o las abiertas? ¿Por qué esta pregunta? Si tú haces preguntas cerradas, no estás fomentando el aprendizaje, no estás fomentando el criterio, no les estás ayudando a aprender. Deben ser preguntas abiertas, preguntas que fomenten el diálogo y el criterio. Y todo eso se supone que ya lo hacíamos los docentes. Por eso es que estoy tan preocupada. ¿Qué grado de lección tienen mis alumnos sobre aquello que enseño? Los alumnos te pueden hacer sugerencias sobre temas que tienen que ver con tu materia, que tienen que ver con los temas que estás dando y que ellos ven que otras personas lo ven de otra manera diferente. Hay temas que parece que tú no estás incluyendo y no los incluyes porque, pues, ¿para qué? O si los incluyes. ¿Y cuán importante es para mí la educación inclusiva dentro del aula? Que eso lo toqué desde del primer comentario. Estas preguntas las hago porque la NEM dice que todo esto se va a revolucionar. Todo esto es lo que ya deberíamos hacer en nuestras aulas, sentirnos libres, ver todo lo que viene en los programas de estudio o cambiarlo en el caso de que ya no esté actualizado, porque es una tontería que sigamos enseñando cosas que no estén actualizadas. Tener la diferencia entre disciplina y castigo, ya lo deberíamos de saber que los alumnos pueden participar en mis clases y enriquecerlas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto ya lo deberíamos de saber, ya lo deberíamos de aplicar. Si no lo estamos aplicando es porque el sistema educativo, no es el sistema educativo el que está mal, somos los docentes. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, yo digo que este sistema no trae nada nuevo porque son cosas que se supone que ya sabemos como docentes. No lo sabes porque, ¿por qué no lo sabes? Ah, pues porque a lo mejor tú eres un docente que eres ingeniero. Ok, pues para eso están los programas de actualización docente, para eso están las maestrías en educación, etcétera. Sí, estoy de acuerdo. Si la escuela te contrata, te debe de dar todas las herramientas y la capacitación necesaria. Totalmente de acuerdo, porque tiene que salir siempre de tu bolsa. Pero bueno, estamos en un medio donde todo sale de nuestra bolsa y no somos neoliberalistas.
eso voy a hacer un tercer comentario después. Entonces, yo los invito a revisar los materiales, porque eso es lo que me está preocupando, que no estamos revisando los materiales. Bueno, de todos los materiales que yo he revisado, de todos estos, yo veo una repetición increíble. Todos y cada uno de estos materiales tienen las 7 paradojas, todos y cada uno hablan de neoliberalismo, todos y cada uno, ok, a mí que me digan, ¿de dónde sale el trabajo colaborativo? No, pues yo sí sé, ¿verdad que sí sé? Porque soy pedagoga. El trabajo colaborativo sale de los personajes que hicieron el constructivismo. Es un neoconstructivismo, neovigotskiano, etcétera. Pero el trabajo colaborativo, el aprendizaje cooperativo, etcétera, ya existían desde hace... El humanismo también. O sea, yo lo que veo es repetición. Lo único diferente que veo en todo, pues son los programas, ¿no? Los programas de español, de matemáticas, etcétera, que ya tienen diferentes nombres, ¿no? Sí los veo diferentes a los anteriores. Que tengo mis dudas y podría poner peros como le puse peros a todos los anteriores, porque uno como maestro no se debe conformar con lo que el gobierno nos da. Nosotros somos los responsables de hacer que los alumnos sean ciudadanos de un mundo en el que sabemos cómo se tienen que comportar, cómo van a trabajar, cómo tienen que hablar, qué tienen que hacer, no tienen que hacer. Al gobierno no le interesa, ni al de Estados Unidos le interesan sus ciudadanos, ni al de Canadá le interesan sus ciudadanos. A los gobiernos les interesa que nosotros respondamos a los intereses del gobierno. Punto, se acabó. La educación es de nosotros para nosotros. Por eso es que la escuela debe ser, o la educación debe ser tripartita, escuela, familia y sociedad. Sí, está bien que hagamos programas comunitarios, sí, eso no es algo nuevo. Se hacen programas comunitarios alrededor de todo el mundo y tenemos un ejemplo, por ejemplo, en Communities that Care, que es un ejemplito chiquitito de cómo se transforma una comunidad desde el entorno familiar y escolar hacia afuera. Y eso no es nuevo. Eso se hace en muchas partes del mundo, en Latinoamérica, en Europa, en África, en Asia, en Estados Unidos. Y el día que ustedes quieran pueden buscar Communities That Care y ellos mismos les dan la capacitación para que ustedes hagan el producto, esto del programa escuela, aula, comunidad en su calle, en su comunidad, perdón. Entonces, no son cosas nuevas. Quiero, por favor, que revisen. A mí estos componentes o estos documentos se me hicieron súper redundantes porque leí exactamente lo mismo en todos. Y me preocupa. Porque dice aquí que me va a dar en alguno de estos las orientaciones pedagógicas y lo que yo leo es exactamente lo mismo que en todos los demás documentos. No veo nada sustantivo que dé orientaciones pedagógicas per se. Entonces, con base en todo lo que ya dije, ¿sale? Quiero comentarles cómo hice yo mi ejercicio. Que les decía que esto debe de ser argumentado, ¿no? Entonces, mi respuesta a la pregunta 1, y esto se las pongo porque quiero que hagan este ejercicio de revisar todos los documentos, de verdad hay que revisarlos. Revísenlos, por favor, se los suplico con toda el alma. Porque toda la gente siempre se le echa a los maestros, toda la culpa del sistema educativo la tienen los maestros y siempre decimos, es que no es cierto, es que es el sistema y es que, pero también, sí, también nosotros somos responsables de un montón de cosas que pasan en la educación, de un montón de cosas. ¿Sale? Bueno, entonces, a partir de mi experiencia, ¿por qué se afirma que el planteamiento de la NEP implica un cambio de paradigma educativo? ¿Qué escribí yo? Realmente, lo que he leído en los documentos de CEP, como el rediseño del marco común curricular y el PAC, me parece que no es un cambio de paradigma muy sustantivo, si no se capacita al personal docente y administrativo de forma adecuada. Podría ser que se haga un cambio, depende de la capacitación, depende de la escuela, depende de esos administrativos y de esos docentes. Es positivo leer que ahora se hará un énfasis en la alteridad, que eso a mí me fascina, o sea, la conciencia del otro. Sin embargo,
Eso no quiere decir que no existiera antes, porque es necesario para la formación del criterio, la perspectiva y la comprensión de la ética desde distintos puntos de vista. Y esto de la formación de criterio lo vemos bien facilito en las redes sociales. No hay criterio, no hay perspectiva y no hay comprensión de la ética. La gente solo le tira a matar a todo lo que ve y no aplica nada de argumentos. Todo es su opinión y las opiniones no son argumentos. Aunado a la orientación a la comunidad, se menciona la formación en democracia, pero se deben establecer las bases teóricas de la democracia en un sentido crítico, por lo que se conoce y se practica en este país no es democracia. Votar nada más no es democracia. Hablando de que a lo mejor el aparato del gobierno se quiso construir sobre la democracia, pero la ciudadanía, pero ni tantito así. Y dudo que lo establecido por este gobierno sea democracia. Sigo. Ahora, muchos de los puntos como la autonomía didáctica del docente ya es algo que se maneja desde siempre. ¿Qué docente no crea materiales, acude a bibliografía complementaria, diseña prácticas, modifica programas que no están actualizados? Si bien se debía cumplir con los lineamientos de la SEP, siempre es una obligación que el docente presente los contenidos lo más actualizados posibles. Lo que decía hace rato, ¿qué docente se limita a solo seguir una estructura si no es correcta o está desactualizada? Si es un docente que se limita. La transversalidad y multidisciplinariedad. También han acompañado la educación media superior por largo tiempo. La institución que no lo haya realizado comete una falta de criterio porque el conocimiento y la práctica no se pueden aislar a una sola disciplina. La transversalidad es una consecuencia de trabajar los contenidos, habilidades y competencias. No es una novedad. Ahora, los proyectos comunitarios y la preocupación por mejorar en el entorno de los individuos desde propuestas que se hayan estudiado por el grupo en cuestión son positivos porque se pueden generar oportunidades de desarrollo que no esperen acciones gubernamentales. Y eso es básico. Siempre estamos esperando que papá gobierno nos dé todo y no hay que esperar a papá gobierno, hay que exigir. Hay que exigir y obviamente dar propuestas. Una queja no es una propuesta. Siempre les digo a todos mis alumnos, a mis estudiantes, etcétera, de cualquier materia, más en las de administración, una queja es un problema. Y si me vas a dar un problema, entonces no funciona. No me des problemas, dame soluciones. ¿Tienes un problema? Perfecto, te comprendo. Pero dime qué soluciones quieres. Dame 1, 2 y 3, por lo menos, propuestas para solucionar ese problema. Si no, ni vengas. Porque así es como se maneja en el mundo. ¿No tienes agua? Bien. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para que tengas agua? Da soluciones. Y sobre esas soluciones exiges. Por eso me parecen muy bien los proyectos comunitarios, pero hay que llevarlos a cabo con esta mentalidad. Bueno, las universidades y bachilleratos internacionales reconocidos solicitan para el ingreso de estudiantes, ay Dios mío, me faltan ahí por ahí unas letras, que haya realizado un proyecto comunitario, que haya producido resultados de mejora en sus comunidades. Y no estamos hablando de estudiantes de escuelas privadas, estamos hablando de estudiantes de cualquiera, rural, privada, urbana, pública, federal, lo que como ustedes le quieran llamar. Un ejemplo es el UWC Mahindra College. Yo estoy enamorada de ese colegio que acepta estudiantes de todos los países. Si fuiste un estudiante de alto rendimiento y cambiaste algo en tu comunidad y la beneficiaste, entras a una de esas escuelas para posteriormente pertenecer a estas universidades de prestigio de cualquier parte del mundo. Precisamente porque ya muchas personas y muchos países tienen las comunidades en la mirada. Un punto en el que estoy de acuerdo es que se utilizó la palabra proyectos, o sea, hablando del PAEC, que generó que cualquier actividad cotidiana se llamara así. Esperemos que ahora sí se puedan realizar proyectos per se, es decir, ¿a qué me refiero con este punto? Que de repente hacían una maqueta y ya le llamaban proyecto. Eso no es un proyecto, es una maqueta, es una tarea. Un proyecto conlleva transversalidad y multidisciplinaridad. Un proyecto que se realiza o una tarea escolar que se realiza en un día, que no conlleva los pasos del método científico, que no conlleva investigación, que no conlleva intervención, que no lleva el desarrollo de eso no es un proyecto. Hacer una maqueta no es un proyecto, hacer un ensayo no es un proyecto, y muchos docentes hacían eso, y por eso es que luego los estudiantes no pueden hacer proyectos o se les dificulta mucho, porque no saben que hay una metodología para llevar a cabo proyectos y que los proyectos se resumen en resolución de problemas. Hacer una maqueta no soluciona ningún problema.
a menos que seas ingeniero o arquitecto o que tu maqueta sea la muestra de la solución de un problema, pero eso es parte del proyecto, no es el proyecto, ¿sale? B, como comentarios adicionales, el documento base MCCMS es un documento que tiene fundamentos ideológicos que parecen no observar algunos elementos de la realidad con sentido crítico, como el mercado laboral, el neoliberalismo, trabajo decente, ¿qué significa trabajo decente para empezar? La moralidad superior a la lógica del mercado, moralidad superior a la lógica del mercado. Vamos a explicarlo. El mercado laboral, aunque no nos parezca positivo, es la base de la economía y la economía sostiene a la sociedad, una sociedad con hambre. No filosofa, es decir, no piensa, no aplica el sentido crítico. El mercado laboral puede ser utilitarista e individualista, pero estos dos conceptos no se relacionan con las sociedades del conocimiento, porque hay mucha crítica a la sociedad del conocimiento y es un poco raro porque no entiendo por qué criticar a las sociedades del conocimiento, pero bueno, es otro tema. Al contrario, las sociedades de conocimiento generan comunidades, hacen que el conocimiento sea en el sentido estricto de la palabra democrático, que quiere decir que el conocimiento esté al alcance de muchos. Si no, revisen los documentos de Tobón Tobón. Y ustedes pueden revisar los documentos de Tobón Tobón en el Internet, están en ResearchGate, están en Google Académico, están en los documentos del CIFE, etcétera. Hoy en día, gracias a las competencias que critica el documento, muchos trabajos han sido proporcionados a los mexicanos en vez de a India o a China. Un ejemplo de competencias laborales es que fábricas internacionales deciden trabajar en el estado de Guanajuato, aunque el estado de Guanajuato es uno de los estados con el nivel académico más bajo. Cuenta con ingenieros y profesionales muy capacitados. Y yo estoy hablando de mi estado, ¿eh? Las empresas internacionales no solo persiguen la mano de obra barata, también persiguen el expertise, es decir, que se sepa cómo manejar y solucionar problemas, maquinaria, computadoras, que se sepa manejar a los recursos humanos, etcétera. Las competencias del tipo que sean son necesarias porque el mercado, les guste la palabra o no, exige cada vez más especialización y eso lo sabemos todos. O sea, hoy, muchos de nosotros no tenemos solamente licenciatura y el posgrado, también tenemos certificaciones, tenemos diplomados, tenemos talleres, tenemos cursos, las competencias del conocer, o sea, un chorro de cosas. ¿Por qué? Porque se necesita especialización. Ya no es nada más como, ay, ya, mira, soy licenciado, qué padre. Las competencias del tipo que sean son necesarias, bla, 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 exige cada vez más especialización. Personas que sean capaces de desarrollarse con personas de diversos ámbitos y adaptables en todo sentido. Esto yo lo veo muchísimo ya con personas adultas del mundo laboral, porque también le doy clases a personas adultas. No saben relacionarse con personas de otros estados ni de otros lugares, no saben trabajar de manera remota, etcétera. Esas son las capacidades que necesitamos, trabajar de manera remota con otro tipo de personas, porque la competencia no solo es de aquí, ¿no? De repente vamos a una empresa y dices, ay, pero ¿por qué el gerente es español? Ay, ¿por qué el gerente es coreano? Ah, porque las competencias las necesitamos para una comunidad globalizada, no una comunidad chiquita. No somos Cuba, no somos Venezuela, no somos Rusia, de que nos vamos a encerrar, yo creo que hasta Rusia, que nos vamos a encerrar en un caparazón. Necesitamos la interdependencia, no solo entre los sujetos de la escuela, en la preparatoria, en la primaria, en la secundaria, con la comunidad, el vínculo con las empresas mexicanas, con las ONGs mexicanas, sino con el mundo entero. ¿Ok? Siempre se han solicitado competencias profesionales que incluyan diversos aspectos de la formación integral del individuo, como los aspectos socioemocionales. Eso ya tiene un ratote, si no lean a Daniel Goleman. Tiene un ratote, Daniel Goleman no tiene un año haciendo estas cosas, entre otros, como se mencionan, etcétera. El neoliberalismo, a ver, el neoliberalismo es un concepto que está mal aplicado en estos documentos. Está mal aplicado a la economía actual del país. El neoliberalismo implica que no se paguen impuestos, que no existan regulaciones de mercado, libre mercado, privatización de servicios, economía que no es controlada por el gobierno.
Flexibilidad laboral, menos dinero físico, mucha inversión internacional, globalización. Nuestra economía y gobierno nunca han sido neoliberales porque tenemos aranceles, porque pagamos impuestos, porque hay muchas regulaciones de mercado, libre mercado. ¿Cuál libre mercado? Si ni siquiera en el Internet nuestro DNS es mundial, en nuestro DNS nos incapacita para buscar ciertos sitios de Internet que son de otros países que al gobierno no le gusta que veamos. Nada más para que vean eso. ¿Cuál flexibilidad laboral? ¿Cuál flexibilidad laboral? Apenas el gobierno puso algunas cosas para lo de el home office y te está poniendo trabas. Pero bueno, entonces nosotros no somos neoliberales. En lo neoliberal, lo propio es que la educación sea privada, la salud sea privada, el agua, o sea, los servicios de agua, de luz, etcétera, todo eso es privado. Y nada es privado, ¿eh? Nada es privado. Ahora hasta tenemos que Aeroméxico es del gobierno. Pero bueno, sigamos. Claro que no queremos lo negativo del neoliberalismo, claro que no, como inequidad. Que tenemos toneladas en nuestro país, hay inequidad hasta ribotota. Y eso que dicen que no hay democracia fallida. Que sí, que es así en nuestro país de Estado fallido. Tenemos una democracia fallida porque casi nadie vota, porque casi nadie ejerce su derecho. O sea, yo no veo un montón de gente yendo a decirle al regidor de educación, oye, regidor de educación, ¿qué pasó en mi municipio? O de estructura, o de lo que sea. La especulación del mercado es súper irracional en México, entonces no está, o sea, no somos neoliberales, no queremos esas cosas horribles, pero neoliberales no somos. Bueno, a ver, esto que decía, que definan qué es trabajo decente. El trabajo es trabajo, seas barrendero o seas doctor, el trabajo es trabajo. ¿Qué es trabajo decente? ¿Qué es trabajo decente? El trabajo decente sería que todos los trabajos fueran formales, probablemente. Bueno, eso no lo tenemos que hacer nosotros, eso lo tiene que hacer el gobierno. Y este gobierno no ha fortalecido el trabajo decente. Pero ese es otro tema. Y no nada más estoy hablando de este gobierno, también hablo del gobierno de Enrique Peña Nieto, que me la pasé súper criticando a Enrique Peña Nieto todo el sexenio. Lo único es que sí me daba risa. Ahora ya no me da risa. Bueno, la moralidad superior al mercado. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Cada región, estado, comunidad, país tiene una moral única. Y eso lo saben todos ustedes como maestros. Cada vez que se cambian, se dan cuenta que la moral es única. Porque la moral la establece la sociedad donde estás, la comunidad donde estás. Entonces, ¿regiremos la economía y la sociedad sobre ellos? Imaginen que la Riviera Maya, que se sostiene sobre el turismo y aporta gran utilidad al país, de repente adquiera la moralidad de un estado del centro de la República, como donde yo vivo, Guanajuato. Adiós, economía. La palabra no es moralidad, es ética. Debe de haber ética para el mercado, ética para el gobierno, ética para la ciudadanía, ética, porque la ética establece normas de comportamiento sobre legalidad, entre otras. La moralidad es el pensamiento de una región. Entonces, si hablamos de moralidad y aquí en el centro de la República se ven súper mal las mujeres divorciadas, no vas a trabajar porque eres divorciada. Quiero que vean muy bien los términos que estamos usando en esto. Por eso es que es mi comentario, porque ese término de moralidad no se aplica, no, y no, y no. Bueno, perdón que hable así, pero sí, estoy muy preocupada. Luego, ¿estoy a favor del reconocimiento del docente? Claro, pero para ello se debe cambiar la manera en que se prepara un docente. Se deben de mejorar las escuelas normales, eso sería un gran paso. Y ya después platicamos cuáles son las cosas que se pueden mejorar en las escuelas normales o en las licenciaturas en educación o la licenciatura para educación preescolar, bla, 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 bla. El documento que dice todos, maestras y maestros, han tenido varias oportunidades de participar en el diseño nuevo de MCE y nadie se le ha excluido para poder participar. ¿Dónde están las evidencias de ello? No todos los maestros han participado. Esto de todos es una falacia. ¿Han participado algunos? Tal vez. ¿Todos? ¿Dónde están las evidencias? La transparencia es parte de la ética. ¿Cuál moralidad?
¿O cuál ética si no hay transparencia? Debe de haber cifras y números que nosotros podamos atender, ver y revisar. Y eso también se lo debemos enseñar a nuestros alumnos, transparencia, porque por eso hay un montón de plagio, porque no hay transparencia. Siguiente. Un documento educativo no debería de usar vocabulario figurativo tan simplista como piso parejo. ¿Qué es eso de piso parejo? O sea, equidad, sí. Para eso está la palabra equidad, ¿no? Tal pareciera que se ve el logro como algo negativo y orientado a la meritocracia. Entonces, todos los que trabajamos y nos esforzamos muchísimo, ¿no tenemos derecho a disfrutar de nuestro trabajo? Entonces, si el alumno logra algo bueno, no hay que reconocérselo. No sé, no me gusta este vocabulario porque la meritocracia, ok, meritocracia, ¿cómo? Pensándolo desde que a lo mejor la educación no debe de estar orientada a la meritocracia, no, pero sí a los logros, porque para eso son las áreas de oportunidad, para eso es la retroalimentación, para eso es la evaluación formativa, que esa es otra de las cosas que no entiendo, que los maestros no hacían evaluación formativa antes, bueno, entonces, ¿qué estaban enseñando, Dios mío? Digo yo, sí, según el programa de estudios y esto decían que no hacían evaluación formativa, entonces, ¿qué estaban haciendo los docentes? Bueno, siguiente. Coincido en que ser el mejor no es una condición deseable, en el sentido de competir con otros. ¿Tú puedes ser mejor que eras ayer? Sí. Pero pues hay competencias, chicos, hay competencias. En el fútbol, si gana un equipo, se le da su premio de que ganó. O sea, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Bueno, podemos ver los altos niveles de suicidio en Corea y Singapur por esto, es decir, por esa condición de tengo que ser el mejor, tengo que ser el mejor, pero en México no tenemos esa condición. En México eso no existe. Eso no existe de si no entraste a la universidad eres una deshonra para la familia, eso no existe. Sin embargo, los resultados son importantes. Entonces, podremos sustentar el aprendizaje en la voluntad o deseo de conocer para contribuir a la construcción de una vida más equilibrada y una sociedad justa, es lo que dice el texto. Es un ejemplo claro de estímulo-respuesta. Repito, sin embargo, los resultados son importantes. Entonces, aquí dice el documento de la MSA, podremos sustentar el aprendizaje en la voluntad o deseo de conocer para contribuir a la construcción de una vida más equilibrada y una sociedad justa. Esto de aquí es un ejemplo claro de estímulo-respuesta. Por ahí decía que no debería de haber estímulo-respuesta, que no debería de haber conductismo y que la marca del muerto en el documento del MC. Pero ese es estímulo-respuesta. Sustentar el aprendizaje en la voluntad o deseo es estímulo-respuesta. La RAE define deseo como movimiento afectivo hacia algo que se apetece. ¿No es esto un estímulo-respuesta? En la quinta paradoja se habla del menosprecio del que han sido objeto las carreras profesionales técnicas y tecnológicas como efecto de las dinámicas de mercado. ¿Eso es cierto? Las universidades de escuela media superiores técnicas o tecnológicas son las mejor equipadas y las más deseadas. Son las que más alumnos tienen. Sí, la deserción sí puede llegar a ser bastante porque pues también el alumno tiene que sacar de su bolsa para sus materiales, etcétera. Pero las universidades tecnológicas son las mejor equipadas. Bibliotecas, laboratorios, cocinas, etcétera. Las carreras profesionales son las peor pagadas y ustedes pueden acceder a las estadísticas. Acceden a las estadísticas y chéquenlo. Los técnicos tienen más trabajo que los profesionales. Solo como ejemplo, en una universidad, a una licenciada en administración le pagaban 1,500 a la semana. Y hablo de aquí, de donde yo estoy, del estado de Guanajuato, por un trabajo de tiempo completo, 1,500. Mientras que a un graduado en mantenimiento y bueno, un graduado en mantenimiento de aire acondicionado y esas cosas, en una fábrica de Guanajuato le pagan 3,000 pesos más, 3,000 pesos más que a ella en el mismo horario. Es un ejemplo local, ¿eh? Es un ejemplo local. Entonces,
No sé si hay menosprecio en las carreras profesionales técnicas porque no. Luego, en la sexta paradoja, se habla de la evaluación formativa. Eso era lo que estaba yo diciendo hace rato. Este ya es parte de la educación desde siempre en la escuela o docentes que no monitorean el aprendizaje y el proceso de este. ¿En qué siglo enseñan? ¿En la Edad Media? El enciclopedismo fue en la Ilustración, en la Edad Media, algunos tenían acceso, etcétera. Ahorita la evaluación es formativa. ¿Por qué la evaluación es formativa? Porque nos interesa el proceso de aprendizaje del estudiante, cómo el estudiante llega a realizar ese producto, esa evidencia de aprendizaje, cómo el estudiante llega a esos criterios. Por ejemplo, un ejemplo bien fácil de la evaluación formativa, cómo el estudiante llega a un resultado en matemáticas es importante más que el resultado. O sea, sí, tiene que ser un resultado correcto, pero tienes que saber cuál fue el proceso que el alumno aplicó para llegar a ese resultado, porque hay muchas maneras de llegar a ese resultado. A mí me interesa saber por qué mis alumnos piensan que tal o cual cosa es cierta o no es cierta, o por qué cierta teoría de aprendizaje es mejor que la otra, o cuáles son las ventajas de aplicar varias estrategias de aprendizaje que son basadas en diferentes teorías de aprendizaje. Me interesa saber cómo mis alumnos llegaron a la conclusión de que cierto proyecto es necesario para la práctica que van a realizar para su carrera. ¿No? De repente mis alumnos, pues quiero hacer un proyecto sobre penal. Ah, qué padre. ¿Y qué tema de penal? ¿Y por qué? ¿Cuál es el contexto? ¿Sobre qué quieres? No, pues sobre el debido proceso, sí, pero el debido proceso tiene muchas áreas, tiene muchas etapas. Te vas a dedicar al debido proceso de qué tipo de delitos, bla, 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 bla. O sea, lo importante es que el alumno aprenda a pensar y la evaluación, a pensar y a aplicar. Y la evaluación formativa sirve para eso. A lo mejor el resultado final de un resumen está padrísimo porque usaron ChatGPT o Mata o lo que ustedes quieran, o porque se lo copiaron a alguien y qué padre, ¿no? Qué padre resumen. Cuando ya sabes que el alumno no tiene ese vocabulario, bla, 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 no lo revisaste, tú le pusiste 10. Ah, qué padre. Yo creo que ningún maestro hace eso de, qué padre te salió. Tú quieres saber cómo llegó a ese proceso y tú vas calificando y tú vas evaluando cómo llega desde no saber hacer un ensayo hasta hacer diferentes tipos de ensayo, como el argumentativo, como el de opinión, como el ensayo personal tipo editorial, etcétera. Entonces creo, no sé, si no estábamos aplicando la evaluación formativa, entonces, ¿qué estábamos haciendo? Digo, digo yo. Bueno, en la séptima paradoja se habla de la deserción escolar como consecuencia del aprendizaje por competencias. ¿Eso es cierto? Digo, ustedes que están en las aulas, ¿eso es cierto? ¿O es más bien por la falta de, como digo aquí, de espacios educativos? ¿Es por la desintegración familiar? ¿No vemos un montón de desintegración familiar? Yo he visto en las preparatorias que los alumnos no pueden concentrarse en sus estudios, no pueden esto, no pueden aquello, porque su mamá ya se casó con otro, o su papá ya se casó con otra, y están viviendo en un infierno. Digo, no necesariamente que que sus papás se casen con alguien más, es para vivir un infierno, pero eso es lo que les sucede a muchos. O que no tienen, o que nada más tienen una mamá que tienen que trabajar todo el día porque esos son los recursos que tiene, etcétera. Los altos índices de pobreza. Yo tenía compañeros en preparatoria que dejaban sus estudios porque tenían 5 hermanitos. Y yo les decía, no dejes la escuela, no dejes la escuela, sigue trabajando. Yo trabajaba en la tarde y iba a la escuela en la mañana y a veces trabajaba en la mañana, iba a la escuela en la tarde, pero siempre trabajé y no dejé la escuela por periodos tal vez. Pero el problema es los altos índices de pobreza. Ese es un gran, gran, gran problema. Luego, inseguridad. Qué miedo. ¿Cuántos alumnos no me llegan golpeados porque les robaron un celular de esos baratones? Dios mío, porque les quitaron los 500 pesos que traían para pagar, no sé, algo de la biblioteca, yo qué sé.
problemas de nutrición, son impresionantes los problemas de nutrición. Una vez yo decía, ¿por qué los papás no nutren a los niños? Me decía una amiga, hace muchísimos años, es que mira, es más barato comprar una Coca-Cola de 3 litros que un litro de leche. Y en ese tiempo el litro de leche estaba como en 10 pesos. Ahorita la leche está carísima, carísima, está en 25, 26, 27, 30 pesos un litro de leche. Los problemas emocionales y luego post pandemia, ni se diga, tenemos unos problemas emocionales terribles y esto como consecuencia no solo de que realmente hay problemas emocionales en las casas, sino de que antes no tenían esa relación con sus familiares como durante la pandemia, entonces no eran tan catastróficos. El personal escolar no capacitado, eso lo sabemos, o atiborrado de documentación por llenar, formatitis en todas las escuelas, se digan públicas o privadas, son causas que se ven en los resultados de dónde, de Coneval y en las escuelas. Hay que sumarse al Coneval. O sea, este documento está muy, muy biased, es decir, tiene una perspectiva muy sesgada. Bueno, caso particular en Cecite de Playa del Carmen. La mayoría de los alumnos que desertaban tenían problemas familiares, violencia familiar, preferían trabajar. Muchas niñas huían con el taxista o el dealer y eso es, pregúntenles a los teachers. Y eso en mis tiempos cuando yo estuve ahí. Y los tutores persiguiéndolos por cielo, mal y tierra para que regresen, aunque sea para obtener el desempeño que les permitiera pasar de año. O sea, 6, o sea, de panzazo, Inge, ya. Después estos estudiantes mal preparados que desertan de la universidad porque no poseen habilidades y competencias básicas. Y no digo profesionales, digo competencias básicas. O sea, no leen, no nada. Bueno, ni el TV Notas leen, pues. Ni el Facebook, nada más le dan clic. Luego, estoy de acuerdo en que la educación se enfoque en las etapas de desarrollo biopsicosocial. Si realmente es a lo que se refiere la séptima paradoja, que no es lo que se refiere la séptima paradoja. De esta manera, los aprendizajes permanecerán debido a que se relacionarán con que el individuo es capaz de comprender y aplicar metacognición, no solo reproducir por reproducir. Un ejemplo es el aprendizaje de la lectura. El aprendizaje de la lectura se hace en una etapa muy temprana donde los pequeños no cuentan con el desarrollo cognitivo para comprender los símbolos ABC y se enseña por medio de símbolos, o sea, de codificar sonidos separados. Y esto se nota en las etapas ulteriores que alumnos que aprendieron a reproducir el sonido de símbolos porque leen códigos, no textos, leen as de desarrollo bio. Y luego le preguntas, ¿qué leíste? No sé, porque no están leyendo, están decodificando los símbolos. Y eso lo veo en primaria, secundaria, preparatoria y universidad. Si no, por ahí vi un video hace poco de una, no sé si senadora o diputada que estaba leyendo así, qué bruto, qué bárbaro, qué vergüenza. Pero bueno, en cambio, si les enseñamos a leer por medio de imágenes y vamos añadiendo palabras de manera paulatina, el estudiante relaciona objetos concretos con palabras y no viceversa. Este sistema lo aplicaron alguna vez en la CONAFE y la verdad es que funciona muy bien para la alfabetización de los adultos, pero también funciona para la alfabetización de los niños y hay muchos libros y muchas teorías y muchas cosas que se pueden jalar para realizarlo. Esos estudiantes eventualmente adquieren comprensión lectora con mayor facilidad, de verdad. Lo mismo pasa con las matemáticas, lo mismo pasa con ciencias naturales, etcétera. Debe de aplicarse el aprendizaje a su etapa de desarrollo biopsicosocial y es biopsicosocial porque no todos los estudiantes se desarrollan al mismo tiempo ni de la misma forma y también depende cómo los traten en su casa, etcétera. Bueno, cómo los eduquen en su casa. En el punto 2.4, el MSSMS dice competencia es un término confuso y polisémico, es decir, que tiene varios significados, ¿no? Algunas de ellas abstractas y ambiguas. Se autodetermina y cuida de sí, es una competencia que viene por ahí en el MSMS. Se autodetermina y cuida de sí, pero llevar al aula el desarrollo de esa competencia se vuelve menos complicado.
Ahora preguntaría yo, ¿qué estrategia pedagógica, actividad, no, sigue el documento, qué estrategia pedagógica, actividad didáctica y forma de evaluación podrían usarse para desarrollar esa competencia genérica en un estudiante? No puedes generar esa competencia genérica, se autodetermina y cuida de sí. A ver, si los genios, aquí pongo ahora sí yo, si los genios de la SEP no saben cómo, estamos perdidos. Como decían por ahí, estamos perdidas. Bueno, claro que se pueden desarrollar estrategias pedagógicas y actividades evaluadas por medio de rúbricas, por evaluación formativa, listas de cotejo, journals, y pueden ser coevaluados, autoevaluados y heteroevaluados. Claro que sí. En preescolar formamos a los alumnos en lo social y se supone que nos deberíamos dedicar a lo social, y en la primaria seguimos con lo social antes que todo lo demás, porque necesita el alumno de saber desarrollarse socialmente para poder cambiar de grado. Si no, después tenemos alumnos muy inmaduros. Entonces, de la misma forma que evaluaremos la responsabilidad social que la 4T dice que, o este documento dice que se va a desarrollar, es la misma manera en que evaluamos las competencias como esta de se autodetermina y cuida de sí anteriormente. Entonces, aquí hay cosas que no son congruentes porque sigue habiendo competencias en el MCSMS, sigue habiendo competencias. Entonces, no entiendo por qué quieren satanizar las competencias cuando ellos también utilizan competencias, y lo podemos revisar en los documentos de los diferentes grados de la educación media superior. Hay competencias. Y podría seguir y seguir. Hay aspectos positivos y negativos, pero la educación en el país es laica, y eso dice nuestro artículo tercero. Dice, corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por este, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Este documento tiene mucha ideología, por lo tanto no es laica. Cuando nosotros adoctrinamos, no aplicamos laicidad en la escuela. Al alumno se le tiene que dar todos los elementos para que piense, forme un criterio. No uno, no dos, varios elementos. Por eso, por ejemplo, en biología enseñamos la evolución, las teorías del creacionismo, las teorías de la panspermia, las teorías de, ¿qué otra cosa? La quimiosintética, etcétera. Todas las teorías en relación a el surgimiento de la Tierra, el ser humano, etcétera. Y ya el alumno, conforme a todo eso que aprende, forma un criterio y sabe cuál es la realidad y cuál es no. No porque la creación no sea científica, no le voy a decir que no hay una teoría de creacionismo, o que la quimiosintética en su base para formar aminoácidos funciona, pero no funciona para explicar la creación de las especies, la generación de las especies, de la luz, del agua, de las piedras, etc. O sea, hay que dar muchos puntos, perspectivas para que el alumno forme su criterio, y la ideología no forma criterios. Bueno, siguiente. Otro punto en contra es que la mayoría de la bibliografía de referencia, por favor, revisen la bibliografía de referencia que viene en los documentos. Está desactualizada. En investigación y establecimiento de bibliografía para el diseño curricular, la misma SEP establece que se debe usar documentación de 10 años atrás a la fecha, y no te acepta un modelo o currículo si esta está más vieja, a menos que sea clásico, ¿no? Así como los diálogos de Platón, ¿no? Por ejemplo. No hay congruencia. No sé si nada más la SEP establece eso cuando se le pega su regalada gana, porque yo he hecho diseño curricular y la SEP no nos acepta documentos más viejos de 10 años a la fecha. O sea que estamos en el 2023, los documentos más viejos deberían de ser del 2013, ¿no? O 2012, sí, todo se hizo en el 2000, o 10.019, que a lo mejor en el 2019 se estableció, entonces 10 años para atrás. ¿Sale? Entonces, aquí hay muchas cosas que no funcionan. Entonces, esa es una contradicción. No hay documentos que establezcan las bases teóricas de un modelo humanista. No vi ningún documento en esas referencias que estableciera el modelo humanista, ninguno. Que contiene rasgos cognitivistas, conductistas e histórico-materialistas. Se supone que este modelo es humanista, cognitivista, conductista e histórico-materialista. Así como yo leo lo que dice, esos son los rasgos que detiene este modelo educativo, pero no hay nada en la bibliografía ni en ninguno de los documentos que lo indique.
Entonces, ¿cómo vas a saber si no eres un pedagogo o un docente que sabe de esto, que este modelo es así? ¿Y cómo lo vas a aplicar si no sabes de qué se trata? Bueno, como se quieren proclamar sin decirlo. Usan bibliografía muy random, es decir, muy al y se va. De repente ves una de matemáticas, de repente ves una de español, de repente ves una de esto, pero no hay bibliografía que sustente y argumente el modelo educativo. Y creo que todos los que sabemos de modelos educativos sabemos sobre qué se debe argumentar. Primero sobre teorías, después sobre conceptos. ¿Qué otras cosas? Lo nuevo, la actualización de las temáticas, etcétera. Si se hace una revisión de pares para el documento, yo creo que se los regresan porque se los regresan. En conclusión, si hay un cambio paradigmático o cambios, puse paradigmático para que se oyera más bonito, pero no se puede aseverar que sea duradero ni eficiente porque sus bases teóricas y prácticas son deficientes y se sostienen por pensamiento ideológico que va en contra de una educación laica. Ahora, si los que están encargados de aplicarlo, maestros, directivos, la comunidad de estudiantes, se ponen las pilas igual y el PAEC, o sea, los proyectos para la comunidad, si funcionan en la práctica, los individuos tienen la capacidad de ir más allá de un documento y eso es lo que se espera de un docente de una escuela. No puedes solamente basarte en un solo documento para realizar los aprendizajes de tus estudiantes. Y bueno, ese es mi comentario. La verdad es que estoy preocupada. Quisiera que los docentes revisen a profundidad esto y lo revisen sin sesgo. A lo mejor piensan que yo tengo sesgo cuando estoy comentando esto de la 4T y de la ideología, pero no es sesgo. Yo me dedico a esto, a la educación. Independientemente de quién le esté aplicando, siempre voy a estar en contra de lo que está mal, seas mi cuate o no seas mi cuate. Y sí creo que el trabajo docente debe ser un trabajo de todos los días, debe ser un trabajo bien pensado, debe ser un trabajo bien planeado, se requiere actitud, se requiere vocación, se requiere actualizarse constantemente, un chorro, ay, no sé, de repente, este, sí me frustra un poquito, ¿no? Que no nos actualicemos, ¿no? Nosotros deberíamos ser los primeros en descubrir todo. O sea, salió ChatGPT, yo ya lo estaba usando, salió Night Café, yo ya lo estaba usando, salió Dalí, yo ya lo estaba usando. O sea, todas las herramientas de programa para la virtualidad ya las estaba usando antes, muchísimos años antes de la pandemia. Entonces, creo que nosotros nos debemos actualizar. Es nuestra responsabilidad. Si las escuelas no nos quieren actualizar, bien, pero ¿cómo voy a llevar a cabo mi práctica docente si yo no me actualizo, si yo no me responsabilizo de mi trabajo y de mis estudiantes? Siempre yo creo que a los docentes nos preocupa ese estudiante cuando esté trabajando, ¿qué va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Qué va a recordar de su docente? ¿Qué va a recordar de lo que aprendió? De repente a mis estudiantes de metodología, que son de diversas carreras, les decía, es su responsabilidad pensar en cómo van a hacer las cosas después, porque metodología de la investigación nos ayuda a hacer investigación y nos da las bases para hacer proyectos, ¿no? Y yo les decía, luego, ¿por qué se les caen los puentes? No investigué, no supe, no me fijé qué tipo de suelo había aquí, si este suelo era bueno, si no era bueno, si este material que estoy usando es suficiente para este tipo de clima, bla, bla, bla. Y luego lo mismo a los psicólogos, lo mismo a los abogados. O sea, es bien, bien importante que nos preocupemos de que nuestra materia les dé esa alimentación para lo siguiente. ¿Por qué era importante antes enseñar etimología a los estudiantes que ya no se hace? Porque iban a estudiar materias que llevan etimología, como derecho, como psicología, como medicina, contaduría también lleva un montón. Y ahorita tú les dices algo y no saben de qué estamos hablando, no saben descomponer las palabras en sus partes, porque no saben cuál es la raíz de la palabra. Y usan un montón de eufemismos por estas cosas.
por las ideologías políticas. Y nosotros no educamos para ideología política. Nosotros educamos a un ser integral que puede ser capaz de tener criterio, decidir, eso es importante, toma de decisiones, y eso se aprende desde las habilidades básicas de pensamiento, y las habilidades básicas de pensamiento se aprenden desde muy pequeño: observación, descripción, categorías, colecciones, todo eso se aprende desde pequeños. Entonces, pues nada, yo me emociono mucho cuando hablo de estos temas. Yo no quería hacer video de esto, pero me parece súper, súper necesario, porque creo que como docentes tenemos la responsabilidad de revisar de pe a pa estos documentos, pero de pe a pa. Bueno, y yo sé que de repente pues da flojera leerlos todos porque son un montón, que se repite un montón lo mismo en todos los documentos. La verdad es que se repite eso de las paradojas 1000 veces, pero bueno, a los que quieran revisar un poquito ya resumido, está la biblioteca para docentes, y lo digo revisar resumido, pero me gustaría que leyeran todo. Hay líneas de política pública, está lo de la transversalidad, están los ejemplos, los 8 principios de la NEM, hay experiencias de aprendizaje, la comunicación asertiva, bueno, etcétera. Entonces, chequen los documentos. O sea, ya tenemos el sistema, ya tenemos el modelo educativo. Lo que tenemos que hacer, como siempre, es sacar lo mejor de lo que nosotros sabemos. Y si no lo sabemos, pues para eso está San Google, para eso está Redalic, para eso está Cielo, para eso está Scopus, para eso está Web of Science, está los documentos del NIH. Hay un montón de documentación de donde ustedes pueden echar mano. Que no sé qué es una estrategia de aprendizaje, no hay problema, búscalo en internet y búscalo en una buena fuente, no lo vayas a buscar ahí en conceptos.com. Que no sabes la diferencia entre evaluación formativa y sumativa. No te preocupes, búscalo en el internet. Y si no, pregúntame. Yo te ayudo. Bueno, chao.